a fijarse en la creación. Número uno, dijimos la lógica de la persona, ¿no? Cuando ve tanta variedad de la creación, eso nos hace pensar que hay un ser superior que él creó todo y no hay nadie más encima de él, ¿no? Porque, ¿qué diferencia hay? Porque dijimos, si por ejemplo toda la creación fuera igual, vamos a decir, entonces yo diría, bueno, hay alguien arriba y alguien más arriba que le está diciendo cómo crear todos iguales, ¿no? O cómo hacer. Pero en el hecho de que todo sea diferente y cada cosa tenga su especificación, eso nos hace ver que es un ser superior que él a voluntad propia hizo toda la creación. Eso es por la lógica. Después dijimos que la segunda es por el Tanaj, ¿sí? El Tanaj, la Torah Shevichtav, en varias ocasiones dice que la persona, por ejemplo, dice David Amelech, ¿sí? Justamente en Birkata Levaná dice, lo decimos esto, Kieresh Ameja Masetz Beoteja, dice, porque veré los cielos que son son acciones de tus manos, ¿sí? Frutos de tus manos, y Areach Bejojabim Asher Konanta, son la luna y las estrellas que tú has hecho. Y después vemos también en la Torah Shebealpe, ¿sí? En varios lugares donde dice que simplemente por la creación del mundo tan compleja ya deberíamos de reconocer a Hashem. Y dijimos que, por ejemplo, dice la de Mará, que aunque Hashem no nos hubiera dado la Torah, muchos aspectos de moral se podrían aprender incluso de los animales, ¿sí? Por ejemplo, no robar de las hormigas, que respetan mucho lo que sus compañeras, por ejemplo, si juntaron comida, no van y se lo quitan, no tienen de alguna manera un código que no hacen eso. O, por ejemplo, el adulterio de las palomas, porque las palomas solamente tienen una pareja. Entonces dice, el hecho de ver esa complejidad de la creación nos dice que hay un ser supremo, un creador, ¿sí? Y eso nos hace, obviamente, el reconocerlo, poderlo servir de mejor manera. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo podemos, ¿sí? ¿Cómo debemos de ver la creación para poder distinguir a Hashem en ella? ¿Cómo debemos de ver la creación? Entonces dice, esto se divide en tres maneras, ¿sí? En tres tipos. Tenemos primero el tipo de la persona que cosas de la creación que cualquier persona puede ver, ¿sí? O sea, incluso alguien que no es tan inteligente puede distinguir esa supremacía de Dios por haberlo creado. Por ejemplo, el hecho de la trayectoria del Sol. ¿Sí? La trayectoria del Sol cualquier persona lo ve y se sorprende y dice, esto lo ha creado Dios, es algo muy impresionante. No necesariamente tiene que ser alguien que sepa mucho, ¿sí? O sea, son cosas que en automático le benefician a la humanidad y eso te permite entender que Hashem lo creó. Hay el segundo tipo, que son cosas que solamente parte de la humanidad las va a entender, porque tienen de alguna manera un coeficiente mental más alto. Por ejemplo, dice aquí, la muerte. La muerte, sí, eso es algo que Dios creó, es un hecho que Hashem creó, pero no todos le entienden el por qué ni el para qué. Pero vemos que, por ejemplo, Shelomo Amelech en su inteligencia, ¿sí? Dijo, Beshabea Janieta Metim, dice, yo alabo a los que ya murieron, más de los vivos a Sherema Jaimadena. O sea, yo alabo más a los muertos que a los vivos. De alguna manera, él con su mente privilegiada entendía que la creación de la muerte juega un papel importante, pero gente de menor inteligencia no lo va a comprender. Entonces dijimos, el tipo 1 es la gente normal que entiende las cosas que seguro son para bien, ahí puedes ver a Hashem. Hay otras cosas que es complicado, ¿no? O sea, cómo ver a Hashem a través de la muerte es algo complicado, no cualquiera lo va a poder ver ni distinguir, pero de que es algo bueno, es algo bueno. ¿Cómo sabemos? Dice el Bereshit Rabbah, dice, o sea, volvemos a lo mismo, muy difícil de entenderlo, pero de que si Dios lo puso en el mundo es porque algún papel juega importante. ¿Sí? Por ejemplo, dice, Vayar Elohim et kol asher asa, y vio a Hashem, está escrito en Bereshit, vio a Hashem todo lo que hizo, Beinet Tov Meod, y aquí fue muy bueno. ¿Qué es Tov Meod? Dice el Midrash en Bereshit Rabbah, Mavet, la muerte. O sea, Hashem, en el hecho de haber puesto un fin a la vida de la persona, es Tov Meod. No sabemos cómo. Shelomo Amelech, en su inteligencia, dijo, alabo yo más a los muertos que a los que siguen vivos. Y por último, tenemos el tercer tipo de creación, que es el tipo que solamente las personas que
no sean tan inteligentes, pero se adentren mucho en ellas. Por ejemplo, simple hecho de entender los climas, el cambio de estaciones del año. O sea, es algo que tendría uno que meterse a estudiarlo para entender su objetivo y su beneficio al ambiente, al clima, a la naturaleza, etcétera, ¿no? Pero de que tiene también su lado bueno y hay que meterse en él, también. Son las cosas que son fáciles de entender y a través de ellas podemos ver a Hashem, las cosas que solamente gente privilegiada puede entender y las cosas que necesitan un poco más de estudio para que podamos entenderlas, ¿sí? Ahora, dice aquí, de cualquier modo, la persona debe de ver este mundo, ¿sí? En cuanto a la creación, de solo debo de tomar lo que realmente necesito. ¿Por qué? Porque la persona tiene que saber que este mundo no es lo principal. El verdadero mundo es el mundo venidero, el Olam Abba. Entonces, la persona aquí, todo está creado para él, sí, pero debe de tomar solo lo necesario. Dice aquí un mashal, que es muy profundo, pero vamos a explicarlo. Dice, es como, por ejemplo, dos hermanos que heredaron de su padre un terreno, pero el terreno estaba, o sea, árido, no había ni por dónde, había que trabajarlo muchísimo, ararlo, sembrarlo, etcétera. Entonces, los dos hermanos, cuando reciben la herencia y no tienen ni para comer, ninguno de los dos, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a trabajar, ¿sí? El hermano, había uno inteligente y uno que no era inteligente. El inteligente que dijo, yo voy a trabajar en campos de otros, ¿sí? Voy a recibir un sueldo, con eso me voy a mantener, y fue y trabajó y se mantuvo. Y por las noches, cuando ya estaba más libre, llegaba a su campo y le daba durísimo, aunque ya estaba cansado, aunque ya era de noche, empezaba y trabajaba su campo con mucha fuerza y muchas ganas. E incluso cuando trabajaba de más en el campo de otro, ¿sí? ¿Qué hacía él? Ahorraba ese dinero y trabajaba más en su campo. O sea, si ya había cubierto 2 días lo que necesitaba, esos 2 días los dedicaba a su propio campo. Y de esta manera, a través del tiempo, él llegó a qué? A tener su propio campo, que floreció y floreció, pudo invertir en nuevos árboles, hasta que llegó a ser sustentable para él mismo, ya solo su campo, ya no necesitaba ir a trabajar al campo de nadie, ¿no? Esto es lo que hizo el hermano inteligente. Por otro lado, el hermano no inteligente, ¿qué hizo? Dijo, ¿sabes qué? Este campo no da, ¿para qué le muevo? Se fue, trabajó con otras personas, recibía un sueldo, y con eso terminaba de trabajar, se iba a cenar, tomaba, iba con amigos, pero nunca le metió nada a su campo, nunca se dedicó a su campo. Como dice, con el tiempo incluso la reja se cayó. Como dice Shelomo Amelech, ¿sí? Shelomo Amelech habla muy fuerte de la persona que es floja. Dice, al Cedei Shatzel Abarti, ¿sí? Dice, pasé por el campo de una persona floja y lo encontré todo lleno de espinas y con su reja caída, ¿no? O sea, Shelomo Amelech habla mucho, luego dice el Ejel Malatzel, dice la persona floja que aprenda de las hormigas, como todo el tiempo están trabajando. Entonces, dice entonces al final, ahí termina la historia o la parábola. ¿Cuál es la explicación con respecto a este mundo? Es muy profundo. La explicación con respecto a este mundo es la siguiente. La persona inteligente en este mundo hace como el inteligente, ¿no? ¿Qué hace? Sí trabaja para sostenerse, para tener o sea, sus necesidades, su parnasá sí trabaja, pero en sus tiempos libres trata siempre de qué? De arar ese campo, que es el equivalente del Olam Abba. Siempre trata de darle un poco a ese campo. El otro gana y se queda fuera de ese campo, se queda todo el tiempo en esta vida, no invierte en mejorar ese campo, que al final del día es el principal, ¿sí? Y el otro, por otro lado, el inteligente, aró su campo, que es el equivalente al Olam Abba, también agarró sustento trabajando en otros campos, haciendo otras cosas,
pero en sus tiempos libres siempre trató de hacer lo posible por su propio campo. El propio campo es la vida del Yehudí, ¿sí? Dice el Jobot Alevavot, dice, el mundo está hecho para la persona, es real, pero la persona tiene que agarrar solamente lo necesario y preocuparse por el Olam Abba, preocuparse por el mundo venidero, ¿sí? Aquí vamos a meter las palabras del Mesilat Yesharim, del Ramjal. El Ramjal dice, una persona que tiene lógica tiene que entender por sí mismo que este mundo no es el definitivo, que forzosamente hay un mundo después. Porque dice el Ramjal, aquí trabajes lo que trabajes, ¿tienes la felicidad asegurada? Así ganes 100 millones de dólares, ¿tienes la felicidad asegurada? ¿Hay algo mushlam, hay algo completo en esta vida? Incluso una persona, o sea, no existe nadie que esté al 100%. O sea, todas las personas a lo mejor van a tener menos problemas o más problemas, pero en ese momento ese problema para esa persona es algo grande, ¿no? Entonces tú le vas a decir, oye, ¿tú estás hoy por hoy al 100%? Te va a decir, no, espero estarlo, ¿no? Y todo el tiempo es, espera estarlo, espera estarlo. Entonces el hecho de que no exista eso, no exista la plenitud en esta vida, dice el Ramjal, es forzoso pensar en que este no es el mundo, porque, o sea, ¿cuánto va a vivir la persona? 120 años va a trabajar y al final todo lo que tenga, ¿qué le pasó? O sea, no hay lógica de que sea tanto trabajo y toda una vida para al final nada. No hay lógica. Entonces dice el Ramjal, eso nos obliga a pensar que hay un mundo venidero por el cual la persona tiene que trabajar, como aquel muchacho inteligente que trabajó por su campo. Entonces dice el Ramjal, así igualmente, tenemos que ver toda la creación, todo lo que Borolam ha hecho para poder reconocerlo, pero tomar únicamente lo necesario que nos ayude para ir por ese camino que es el correcto. Seguimos mañana. No hay más.